Hola y bienvenidos a Los Entes Bajo la Cama. Hoy no estoy sola, estoy acompañada de un gran historiador, soy su súper fan. Se llama Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Hola G, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos ya listos para hablar, pero ahora de Madero. Ya no sé si me estoy adelantando, spoilereando. No, está bien, Ajá. tal de haber leído en el título. Ah, perfecto. Sí, pues ahora vamos a hablar del espiritismo de Madero. Me parece súper. Pero primero cuéntame un poco, si quieres decirnos en tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar y platícanos un poco de ti. Va. Pues bueno, buenos días, mucho gusto. Me llamo Víctor, soy historiador, pues básicamente chilango, casi toda mi vida, historiador. Y pues bueno, ahorita me dedico más que nada a la difusión. Tengo unos canales en YouTube. No, en YouTube no. En Instagram y en TikTok. Soy Titipuchal de historias. Y pues ahorita, ajá, como historiador, eso se escucha muy acá. Pues bueno, más bien soy maestro. También doy recorridos en museos y tengo mis clases en línea. Pero todo enfocado más que nada a la historia. Pero pues bueno, fuera de las clases que me piden a veces de cursos normales, a mí lo que me gusta es el chismecito, ¿no? Así, pues por eso me dediqué a estudiar historia, pues porque me gusta chismear, pues de gente que ya falleció, pues con eso no hay ningún problema. Entonces, pero sí, aquí andamos. Me parece perfecto. Entonces síganlo como Titipuchal de Historias. Pero hoy traemos una investigación que hicimos en conjunto sobre Madero, pero sobre todo hablar que un fantasma inició la Revolución Mexicana. Sí, exactamente. Pues bueno, sí, vamos a empezar así con el comercial. Sí, pues efectivamente, todos desde la primaria nos enseñan este tema de la revolución. A mí me encantaba de cuando quitaban a Porfirio Díaz y luego se peleaban y aparecen estos personajes súper míticos como Zapata, Villa. Y casi siempre nos vamos con esas dos figuras porque son las que más reconocemos, pero alguien que también está a ese nivel y es súper importante es Francisco y Madero. Madero que es el que va a iniciar la revolución. Él es realmente, se le conoce como el apóstol de la democracia. Inició este movimiento que quitó a Porfirio Díaz, que llevaba más de 30 años en el poder monopolizando absolutamente todo. Hizo un cambio social, político, económico súper trascendental, la primera revolución del siglo XX y todo porque se lo dijo un fantasma que lo tenía que hacer. Wow. Primero yo creo que hay que hablar un poco acerca de Madero, porque también es un personaje rarísimo. Sí, exactamente. Es un personaje bien extraño desde físicamente hasta, o sea, hasta su manera de pensar era muy extraña para la época. Exacto. Sí, pues bueno, Francisco y Madero, así como ya, vamos con Ignacio. la Ignacio Madero, como ya biografía de, porque mucha gente le dice Indalecio o Inocencio, porque pecó de inocente, pobrecito, al final. Pero no, es Francisco y Madero, ¿y tú sabes por qué es el Francisco, el Ignacio? Es porque su mamá creía en alguien, ¿no? Ajá, En San Ignacio. de Loyola, el fundador de los jesuitas. Su mamá sí iba a ser bien religiosa. Y justamente le pone Francisco Ignacio Madero por Ignacio de Loyola. Y se va primero con una educación católica, ¿no? Al principio. Nace en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Luego se me van las fechas. Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Pues porque es Escorpio. ¿Crees en los horóscopos? Yo soy Escorpio. ¿En serio? Sí. ¿De qué día? Mira. 2 de noviembre. Ay, wow. Del mero. Del mero día. Pues son tocayos de signo. Somos tocayos de signo, tal Ujú. vez de ahí lo místico. No sé si creo en los horóscopos, pero siempre dicen que los Escorpio somos los místicos y Y los osos. los intensos, también son los intensos. ¿En serio? Eh, sí, sí. Bueno, sí, es un signo controversial, ¿no? Así. Luego estaría bueno sacar su carta natal, ¿no? ¿Cuál fue su ascendente y su luna? Pero eso ya está más canijo. Pero bueno, este madero van a ser en Parras, Coahuila. Y lo primero y lo más importante, pues es que la verdad tenía un chorro de varo. Y es bien raro que una persona con mucho dinero sea interesante de investigar, porque como que Madero rompió ese molde de rico hacendado porfiriano. O sea, su papá y su abuelo, pues básicamente controlaban todo Coahuila. Este,
El descendiente era don Evaristo Madero, que es el que hizo toda la fortuna en el norte. O sea, Madero nació con, ¿cómo se dice? Con torta bajo el brazo, la neta. Tenía muchísimo dinero, Hacienda era de las familias más ricas. Y pues obviamente su educación va a corresponder a esto, ¿no? Así, primero, una escuela católica en México, en Colegio Jesuita de Saltillo. Luego ya, bueno, eso va a ser importante también. Porque ese es como su primer choque, ¿no? Cuando llega con los jesuitas y Exactamente. dice como que, o sea, sí creo en Dios, pero no me gusta la religión, ¿no? Esa- Pero también le enseñan ahí altruismo. Ajá, exacto, sí, 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 qué bueno que lo mencionas, sí, sus primeros años, lo que podríamos decir en la primaria, sí fue como en un colegio católico, que va a ser su primer acercamiento a ¿cómo lo podemos llamar? Pues sí, al más allá, las primeras reglas morales, que después vamos a ver muy, muy, muy importante, pero pues sí, como que sí fue agarrando primero la disciplina católica, si así la podemos llamar. Pero bueno, eventualmente en la secundaria, pues ya lo mandan al extranjero, a Baltimore. Y pasa después bueno, lo que sería como los estudios preparatorios en París. 5 años en un liceo. Bueno, casi todos en París son liceos. Pero aquí en París va a ser la etapa más importante. Estábamos investigando. Y bueno, obviamente Madero, allí en París, se empieza a codear, obviamente pues tenía un chorro de varo, se va al Museo del Louvre, anda aquí por allá, le toca la inauguración de la Torre Eiffel, pero entre eso se empieza a encontrar unos papeles de un sujeto por allí que se llamaba, bueno, que se pseudo llamaba, era su apodo, ¿no? Allan Kardec. Háblanos del Allan Kardec, porque esto es la parte histórica, así, la aburrida del libro de texto, pero ahí va la mágica, sí. Lo que también investigué es que no era la primera vez que Exactamente, escuchaba lo que te de iba a decir. su Ajá. papá tenía Tenía los. una revista que el papá de Madero tenía una revista que se llamaba El Espíritas. Espírita, ¿no? Ajá. Y ahí fue el primer toque de base con el mundo Ajá. espiritista. Él ya tenía sus dudas de si quería ser católico, o solo creyente, porque había tenido estos choques como, no me gusta mucho digamos, como que la institución, ¿no? Que era lo que le molestaba. Pero empezó ya en Francia a tener este contacto con los espiritistas. Hablamos un poco de este señor llamado Allan Kardec, ¿no? Eh, este señor no se llamaba así, se llamaba Hippolyte Léon Denisard Rivail. Perdónenme mi buenísimo francés de Joan Sacrebleu. Y vivió en el siglo XIX. Pero Kardec no se había formado bajo ninguna doctrina extraña, sino que era científico, era filósofo, estudió en el Instituto Pestalozzi, fundó 2 institutos privados, era maestro, era traductor y también le encantaban las ciencias, entonces le encantaba generar marcos teóricos para todo, ¿no? Ujú. Pero en 1854 escucha hablar sobre las famosas mesas giratorias o mesas parlantes, ¿no? Ujú. Y este brother inicialmente dice, son falsas. Son falsas, hay que descubrir cómo se desenmascara esto. Y va con un amigo suyo a una sesión en 1855. Y es en donde empieza a hacer estudios sobre estos sesiones de mediums. Y dice, claro, deben de ser espíritus. Ahora Pero, empezó a aplicar el método científico, ¿no? O sea, la verdad es que sí estuvo estudiando durante mucho tiempo estos fenómenos. Perdón, vas. pero cuéntanos cómo eran estas sesiones. O sea, ¿cuántas tú o cuántas yo? ¿Era una mesa como esta? Sí, así, Impresionante. sí, redonda, Ah, redonda. y nos teníamos que agarrar de las manos, ¿no? Sí. Ajá, de repente eran sesiones, el espiritismo eran sesiones donde la gente se agarraba de las manos y bajaban los espíritus y Un medio. a través de un medio se daba una escritura y la persona que estaba haciendo la conexión escribía como en trance. Entonces, era una cosa así que ahorita diríamos, wow, ¿no? Nos persinaríamos. Pero como bien mencionas, Kardec, que es su seudónimo, pues era más científico que charlatán o cualquier otra de estas cosas. O sea,
hay que imaginarnos que la gente no esto era serio, pues. No nos juntábamos para preguntarle a nuestra abuelita dónde estaba el tesoro, ni nos juntábamos para contactar con el abuelo y que nos contara cómo era el más allá. No, no, no. Esto era más bien contactar a los espíritus, pero para una formación moral, pues sí, más que nada moral, ¿no? O sea, los espíritus no te iban a decir dónde estaba el tesoro de Moctezuma. Te iban a decir cómo, a que te tenías que levantar temprano, qué tenías que hacer como para ser una persona, pues sí, ¿no? Derecha moralmente, así. Aparte, curiosamente, esta doctrina se llevaba a cabo por personas de lana. Así también. Y entonces no era mal visto por el catolicismo. De hecho, la mayoría de ellos eran católicos y además se juntaban los fines de semana a hacer sesiones espiritistas que eran bien vistas. Recuerden que Ajá. en esta época, mientras lo hicieran las personas de mayor estatus social, era bien visto, ¿no? Y curiosamente existen dos tipos de mediums, el medium hablante y el medium escribiente. Todavía existe en México, que es algo que, spoiler alert, voy a investigar, existe todavía una doctrina aquí en México de espiritistas católicos que se llaman los Trinitarios Marianos, Ay. que esperemos poder investigar. Pero bueno, este brother, regresando a Kardec, empezó a aplicar el método científico y llegó a la conclusión de que sí, ¿no? Y sus objetivos fue probar si el alma existe, si sobrevive la mente al cuerpo, entender la naturaleza y el destino del espíritu. También mucho tema de rectitud y como temas filosóficos y morales más profundos. Y en unas de estas sesiones empieza a comunicarse con unos espíritus druidas, que sucedió varias veces durante estas sesiones con diferentes mediums, que es cuando le dicen que su nombre era Allan Kardec, y es cuando empieza a utilizar este nombre. Escribió 3 libros, el de los espíritus, el libro de los espíritus, el libro de los mediums, y que es el espiritismo, además de tener su revista, como muy interesante, ¿no? Que existió en su momento. Pero, pero como dato, en 1861, en España, se hizo una quema monumental de los libros de Kardec, y ahí es donde se empieza a visualizar y a desprender del catolicismo. Es ahí cuando dicen, esto es del diablo. Pero antes de 1861, todo esto Estabas era limpio. considerado normal, común, y en vez de ir a jugar videojuegos a casa de tu amigo o juegos de mesa, ibas a las sesiones Las sesiones espiritistas. espiritistas, sí. Y bien, como bien mencionas, obviamente Kardec escribió sus libros y hasta allá fue Madero y se los topó. Y dijo, ah, llora. Y se los compró y se los puso a leer todos allá en su estancia en Francia. Te digo que estuvo como 5 añitos, que vendría siendo como la prepa. ¿Te imaginas a Madero unos 17, 18, 19, 20 añitos a lo mucho? Así. Sí se fue con su mamá a París, pero viviendo el sueño adolescente en París y de repente el chavo ya sabe francés, sabe inglés y empieza a encontrar estos libros de Allan Kardec y le empieza a hacer clic como con pues sí, con su fe, ¿no? Así que él ya venía arrastrando desde ese colegio jesuita, pero pues que no le embonaba con la institución que era la iglesia en esos tiempos. Pero pues el señor todavía tenía como esta semillita de su fe, ¿no? En su creencia. Y de repente se topa los libros de Kardec allá en Francia y queda maravillado y dice, ¿qué óbolas? ¿Qué es esto? Y se pone a leer y empieza a invitar a sus amigos de, oigan, yo sé que generalmente nos reunimos a jugar cartitas o algo así, pero traigo algo nuevo, vean. Traigo estos libritos que dice que nos podemos comunicar con los espíritus, ¿cómo ven? Y que empiezan a jugar y se empiezan bueno, no es jugar, más bien empiezan a conectar, empiezan a hacer sesiones y Madero se clava, así se clava y de repente así empezamos a hablar ya del primer espíritu que se empieza a aparecer. Primero, pues, en la sociedad espiritista Ajá. de Kardec se une a la sociedad espiritista, y cuando se va a Berkeley, California, también Ajá. había otra sociedad espiritista, y estuvo en estas 2 sociedades porque en California se va a estudiar. Sí, exacto, en Berkeley, ¿no? Ajá. Ujú. De hecho, es donde ahí conocí a las hermanas de Sarita, ¿no? Me parece. O fue en Baltimore. Eh, pero bueno, eso ya llegaremos al punto de Sarita. Pero bueno, ya durante en Francia y también en Estados Unidos se une a las sociedades espiritistas y empieza a desarrollar su don, que es Ujú. ser medium escribiente.
Ajá, pero exactamente. necesitaba de más personas en ese entonces. En ese entonces él no podía hacerlo de manera sola, necesitaba la energía de varias personas que lo alimentaran para poder entrar en trance. Pero ahora sí, hablemos de el primer personaje que se le presenta, Sí. importante en la historia que después desembocó en la Revolución Mexicana. Sí, exactamente. Creo que sí se le fue haciendo vicio, ¿no? Porque cuentan que al principio Madero se juntaba con sus cuates y así, y al final ya lo empezaba a hacer solo porque vio que, que traía callo para eso y que le salía. Y yo ya me lo imagino después así, haciéndolo completamente solo. Pero bueno, al principio, de los primeros espíritus que se le empieza a aparecer, llega uno que se llama Raúl, Raulito, y se identifican, o sea, Raulito se identifica como el hermano era mayor, ¿no? El hermano, bueno, Madero tuvo un hermano que se llamaba Raúl, en realidad tuvo dos. Pero este Raulito, este Raúl, a los 8 años cuentan que tuvo un accidente, se le cayó encima una lámpara con líquido queroseno y se prendió. El pobre niño murió incendiado como de 8 años, pobre Raulito. Pero entonces, en estas sesiones, el primer espíritu que se le aparece le dice, hermano, brother, soy yo, Raúl. Y, y este primer espíritu, en total se le van a aparecer tres. Bueno, con los que va a tener contacto muy seguido van a ser tres muy importantes, pero el primero es Raúl, su hermano, y su hermano primero le da como muchas instrucciones morales. No empezó diciéndole, tú vas a cambiar el mundo. No, no, para nada. Le empezó diciendo así como, oye, hermanito, pues yo sé que como que te gusta la jarra y también andas ahí de pécoro visitando burdeles, pero también sé que te gusta esto del espiritismo. Pero si, y por ahí se lo engancha, ¿no? Si quieres ser un buen espiritista, tienes que levantarte temprano, dejar de andar desvelándote, ya no puedes andar por allí en los burdeles, porque Maderito visitaba burdeles y se iba de fiesta y se tomaba sus chelas y todo, y como que Raulito lo empieza a enganchar por ahí. Si realmente te gusta esto, si realmente te late y piensas que vas a usar el espiritismo como para, ajá, responder tus preguntas de fe, pues esto es una disciplina, chavo. No puedes acá llegar, andar llegando crudo los domingos a conectar con los espíritus. Necesitas así ayunar, despertarte temprano, dormirte a tus horas, cero fiestas, básicamente, pues sí, lo priva, no lo priva, le da como unas etiquetas morales de cómo comportarse y eso le dice, aparte se lo advierte, ¿no? Es el primer paso. Primero cumple esto y luego ahí vemos. Ajá. También empieza a dejar las carnes rojas, ¿no? Ajá, las carnes rojas, Y exactamente. es algo que me dice Víctor después y que me sorprende muchísimo. Termina siendo vegano, Ujú. vegetariano por lo menos. Vegetariano, por lo menos, exactamente. Al final, bueno, ya nada más comía poquito pescado. Y bueno, y también se convierte en homeópata. Ese estuvo loquísimo porque empieza también, dentro de las cosas que le dice Raúl, es que debe de Ah, empezar a ser más altruista, sí. ¿no? Ya tenían un comedor comunitario por parte de su padre, pero lo amplían, empieza a hacer hospitales, empieza a hacer escuelas, caminos, con el dinero que Ujú. él recibía, Raúl le decía, tienes que darlo, tienes Sí. que darlo, tienes que darlo. Y a este brother se le empiezan, a Francisco, se le empiezan a aumentar muchos, muchas labores, Ujú. tanto de altruismo como de los hospitales, las escuelas, empieza a tener más trabajo y le dice Raúl, eso es parte como del camino, ¿no? Y le dice que empiece a practicar la homeopatía, ¿no? Sí. Y primero se le empieza a practicar él porque estaba muy malo del estómago. Era su mamá. Sí, Era cierto, su era su mamá. mamá. Ajá. Cuéntame tú, perdón. Sí, bien, como sí lo mencionas, una vez se enferma su mamá de la pancita y le dice el espíritu de Raúl, te voy a dar estas gotitas, estos placebos y tú se lo vas a dar a tu madrecita y se mejora la mamá. Y a partir de ese momento Madero empieza a creer también en la homeopatía. Y bien, como bien lo mencionas, Raulito no nomás le dice, tú tienes que disciplinarte, también tienes que ser altruista con los demás. Hay que recordar otra vez, o sea, la familia de Madero neta era lo más rico que existía en el norte. Y tenemos que imaginar que, o sea, Madero, no sé, la 21ª hacienda que no trataba a sus peones como esclavos. Hay que acordarnos que pues, básicamente por eso hubo una revolución. Eh,
Cananea, o sea, todo lo que pasaba en Morelos, o sea, la explotación en las haciendas pues era horrible. Y hay que pensar, pues sí, por ejemplo, las haciendas, perdón que me salga, las haciendas en Yucatán donde hacían el enequén, bien dice Rosario Castellanos, o sea, es que, güey, aquí nunca llegó la independencia, aquí yo sigo viendo esclavos. Y hay que imaginarnos que en esos mismos tiempos, un madero tiene a sus empleados con seguro de gastos médicos, que podríamos Ajá. decir hoy en día, tiene comedores, les da habitaciones, los trata súper bien. O sea, ¿cuándo se ha visto en la historia que un hacendado trate bien a sus peones? Y todo esto es por gracias pues, al espiritismo. ¿Eh? Y curiosamente aquí va algo bien importante. Estamos hablando, como tú lo dices, de un Nepo Baby. Ujú. O sea, todos los que estaban ahí no hacían nada. Él era el más rico del norte y fue el que rompió el molde del Nepo Baby, del que no debería haber sido así Así. o llegado tan lejos, ¿no? Ujú. Y todo gracias primero a Raúlcito. A Raúl, ajá. Pero bueno. Y empieza a trabajar Ajá. en las fincas con esta homeopatía. Iba con sus peones, justamente, y les decía, ¿qué te duele? Sí, Ah, los pues esto, esto. trataba. Y él hacía sus mezclas de hierbas, de otras cosas, porque también utilizaba como medicina alternativa y se las daba, ¿no? Muy extraño. Sí, sí, ya quisiéramos nosotros trabajar en las fincas en esos tiempos con los maderos, la verdad. Sí, muy, eh, exactamente, muy altruista, Muy gente. muy, sí, muy humano. Pero bueno, Raulito lo tenemos como el fantasma que lo va a rectificar moralmente y Madero le sigue dando, sigue en esto del espiritismo. Y llega un momento donde Raulito le dice, venga, ya estás del otro lado, padre, ¿no? Ya, ya, bueno, ahí vas, ahí vas. Entonces se le empieza a aparecer el segundo eh, fantasma muy importante que se llama José. ¿Y qué sabemos de José? Nada, Nada. nada. Se presentó nomás como José, pero ojo, en las cartas dice que es su hermano, ¿no? Le dice, hermano. Cuéntame qué teoría tienes por allí. Yo tengo una hipótesis y que lo estábamos platicando antes de comenzar el podcast. Madero, como todas las personas de Alcurnia, pertenecían a Ajá. la hermandad de los masones. Sí. Y entre ellos se llaman hermanos. Y Ujú. todas las cartas que tiene bueno, que escribe, porque estos escritos están documentados gracias a los diarios de Madero, los diarios espiritistas. Y todas las veces que se comunica José, le dice hermano. Pero realmente Francisco jamás menciona quién es ese José. Tal vez lo sabía, tal vez no lo sabía, pero definitivamente aquí la cosa empieza a volverse mucho más seria y mucho más oscura. Como tú dices, Raúl le da como los principios morales. Incluso le dice, ve a buscar a Sarita Pérez, el amor de tu vida, ve y búscala y reconquístala, porque habían andado y después, como era un pécoro, ¿cómo le dijiste? Ella lo deja, ¿no? Como que realmente no le interesa y le dice, ve a buscarla, ve a reconquistarla y se terminan casando, Ah, lo cual también tienen una hermosa relación. De hecho, hay algunas fotos muy lindas de ellos como esposos. ay, sí, qué groseros, nos saltamos a Sarita, sí, cierto. Otra de las cosas bien importantes que va a hacer este espíritu de Raúl, su hermano, su identificado como su carnal, bueno, su hermano, le va a decir, ya habían andado, ¿no? Y le dijo a Madero, te equivocaste, hermano. Sarita era el tren, ella era la buena. Ahora vas y pues no le ruegas, pero vas y tienes que volverla a conquistar. Y Madero así como, "Ush, bueno, y va, bueno, no creo que le haya pesado, ¿no? Al final son una de las parejas, pues, como más bonitas de la historia. Y justo también así mencionar, ¿no? O Sarita, Sara, que nació aquí en San Juan del Río, por lo menos estaba en San Juan del Río, Querétaro. Ella era bien católica, y no me acuerdo cuál de los dos espíritus le dice claramente Madero, Panchito, o sea, tu morrita, Sarita, está bien enfocada en su religión y es pura. No le intentes meter hacia nosotros, ¿no? O sea, no la jales al espiritismo. Y entonces hay una relación bien bonita de respeto porque Francisco Madero no se mete con el catolicismo de Sarita y Sarita no se mete con el espiritismo de Madero. Entonces,
Sarita no tenía problema con que su marido estuviera ahí hablando con los espíritus solo en una mesa y Madero no tenía problema con que Sarita fuera a la iglesia y se confesara y se llevara con el padre. Y realmente esas dos parejas iban a durar. No, pues, Sarita va a estar hasta los últimos días con Madero y en una relación que como que superó lo carnal, o sea, ni siquiera era por algo físico, económico, o sea, pues no tuvieron hijos, o sea, como que cuentan que justo no era su urgencia hacer dinero, ni procrear, ni... Ajá, y justo, qué bonita pareja, y todo gracias a Raulito, ya iba a decir por culpa, pero no es No, gracias. gracias a Raulito. Ajá, Raulito, la verdad, lo hizo muy bien. sí, Pero aquí, ajá, ahora sí, ahora sí, aparece el segundo, José, que no sabemos quién es. Tenemos nuestra hipótesis de que es masón, pero no estamos seguros, ¿no? sí. Y ok, y José ya es como la segunda parte, de hecho se le empieza a aparecer por 1907, ¿no? O sea, según yo tengo Caray, entendido, los diarios, espérame tantito. las primeras con Raúl Liz son 1904, 3, no me acuerdo. Espérame. Ajá, pero, ajá, justo José empieza en 1907. 7, El exacto. 28 de noviembre empieza a comunicarse Ujú. con él. Sí, En 1907, ese día 28 de noviembre, se le aparece este nuevo espíritu llamado José, nadie sabe quién es. Y le empieza a decir, ok, Madero, tú ya tienes como esta línea de moralidad resuelta, ya has chambeado, has madrugado, has ayunado, has hecho bien. Va la siguiente parte, ahora sí va la buena. Tienes que preparar porque vas a hacer un cambio bien cabrón en México. sí, le dice, bienvenido. Bienvenido a la segunda parte, eres el elegido, the chosen one. Eh, Ahora te voy a dar una serie de indicaciones como que cívicas, más que morales, de cómo te tienes que comportar, cómo le tienes que ir haciendo, porque muchacho, estás preparado para cosas grandes, le empieza a decir. Dentro de las cosas que le empieza a decir es, por ejemplo, empieza a hablar en público. Ujú. Quiero que empieces a mejorar como tu apertura en público. Necesito que leas historia de la historia de Sí, México. háganle caso a José, así lo puso a leer Historia de México. Ajá. Y no solo eso, sino a leer todos los días los periódicos y hacer anotaciones. Ujú, exactamente. Es más, hasta les voy a pasar el dato. José le dijo específicamente que leyera los 5 tomos de México a través de los siglos de Riva Palacio. Sigue siendo excelente libro, ¿eh? Hasta eso tenía buen gusto ese Josecito. Sí, justo. Y le empieza a decir, habla en público, empieza a crear partidos políticos, empieza a moverte, le vas a empezar a hacer así y asado porque tienes que hacer un cambio en México. Y, ok, también lo anima, lo, lo motiva a que escriba pues, el libro más famoso que tiene Madero, La Sucesión Presidencial, 1908, ¿no? Sí, le ¿No? dice que tiene que escribir un libro con, Un- con, con 2 tomos, ¿no? El primer tomo diciendo todos los problemas que tiene México. Ya una vez que él conocía todo México, toda la historia de México, sabía las problemáticas actuales, porque también eso es algo que tenía que hacer diariamente, leer los periódicos y escribir las problemáticas y cómo las solucionaría. Entonces, cuando escribe la sucesión presidencial es primero, la primera parte, hablar de las problemáticas y la segunda parte, hablar de las soluciones, que ahí ni siquiera hablaba sobre que renunciara. que renunciara Porfirio Díaz. Le dijo a Porfi, tú te puedes quedar en el poder, nomás nos peleamos la vicepresidencia, no pasa nada. Pero sí, también el año es bien importantísimo. 1908, y pues el contexto, ya está cayendo la dictadura, ya Porfirio Díaz tiene 80 y tantos años, ya está muy viejito, está muy metido en esto de preparar los 100 años de la independencia, pero pues ya le está pasando Cananea, Río Blanco, ya tiene a los Flores Magón encima. Pues obviamente el sur siempre estuvo inquieto, o sea, Zapata, bueno, no precisamente Zapata, pero Morelos ya también estaba, la gente de Morelos estaba peleando por sus tierras, estaba viendo qué onda. Y bueno, aparte de todo ese como desequilibrio interno, creo que la gota que colma el vaso, bueno, la gota que se derrama, se diga, es cuando Porfirio Díaz da su famosa entrevista con el gringo, Ritman, Ajá, Ritman, no me acuerdo. ajá, sí, sí, sí. Y en esa famosísima entrevista, Porfirio Díaz avienta su sentencia cuando dice, pues yo creo que México ya está listo para la democracia. Para 1910
no me la juego. Yo creo que ya podemos hablar de votaciones, que va coincidiendo cuando Francisco Madero está escribiendo su libro. Y, van coincidiendo exactamente los tiempos, pero no nos adelantemos, ¿no? Ese es como el contexto. La dictadura ya está básicamente Tambaleando. tambaleándose. Ya no más falta por ahí que alguien se aviente la primera piedra. Y justo voy a hablar sobre la última comunicación que tuvo José. Si quieren, les puedo leer Ujú. la última carta. Fue en noviembre, 1 de noviembre de 1908. Dice, querido hermano, ya después de que había sacado la Libro, sucesión presidencial, que fue un éxito también. nuestros esfuerzos están dando resultados admirables en toda la República, y en todas partes se nota cierto fermento, cierta ansiedad que tu libro va a calmar, a asentar, y que tus esfuerzos posteriores van a encauzar definitivamente. Cada día vemos claro el brillante triunfo que va a coronar tus esfuerzos. Ahora sí, podemos asegurarte sin temor de incurrir en un error que el triunfo de ustedes es seguro en la primer campaña. El general está cometiendo torpezas sobre torpezas, se refiere ahí a Porfirio Díaz, y es que está poderosamente sugestionado por nosotros, cosa que es cierto, Sí, claro. que queremos que no vaya a ser, que queremos que no vaya a ser un obstáculo para el restablecimiento de la libertad de México. Ahora podemos ejercer grandísima influencia sobre él, porque ya no tiene el vigor de antes y su energía ha decaído considerablemente, a la vez que las poderosas pasiones que lo movían han amortiguado con los años. Ni lo que los rodean sienten apego a su persona que sentían hace algunos años, pues con tanto tiempo de poder absoluto se ha hecho cada día más déspota con los que lo rodean, que lo sirven por miedo o por interés, pero no por amor. José. José, La última comunicación de José. Este brother estaba liderando una revolución y estaba todavía ejerciendo altruismo sí. y todavía se daba el tiempo para comunicarse con los muertos. Escribir un libro. No, y aparte ya ahorita, como habíamos mencionado, pues Madero se había clavado. Ya en 1908 ya era padrino espiritista, ya hacía sus sesiones él solo, ya sin la necesidad de nadie. O sea, sí, ya para 1908 también el espiritismo, Madero ya estaba bien, bien, pues bien pesado. O sea, como ya al final como mencionan que ya él solito, ¿no? Así él solito, sin necesidad de nadie, se encerraba solito en su cuarto, se sentaba en su mesita y ya solito se ponía a escribir con la ayuda de los espíritus. Y sí, y justo 1908 saca el libro y ¿qué creen que hizo Porfirio Díaz? Llega en 1910 y dice, ay no, como que siempre no, esta silla está muy cómoda. Y, y no, se vuelve a lanzar a la presidencia y encarcela a Madero. Madero ya estaba haciendo campaña presidencial. Si mal no recuerdo, lo encarcela en San Luis Potosí, ¿no? De ahí viene todo el Mm. plan. Ajá. Madero está así en su plena gira de promoción para que voten por él y que lo encarcelan. Eh, lo mandan a San Luis Potosí. Él se va a escapar, pero incluso el plan que va a redactar para iniciar la revolución tiene influencia espiritista. El plan de Ayala, digo, el plan de Ayala, el plan de San Luis con el que Francisco y Madero va a iniciar la revolución el 20 de noviembre de 1910, hasta te dicen qué horas se tienen que levantar, ¿te acuerdas? Sí, y ahí es donde tiene el tercer encuentro, ¿no? El tercer Ujú. fantasma. El tercer fantasma ya el que él le va a empezar a decir, yo no sé cómo manejaba el señor una agenda que incluía hablar con los espíritus y dirigir una revolución, no sé cómo le daba la vida, No había redes pero sociales. si no, no había internet, no había TikTok, pero al señor le daba tiempo hasta para esto. Y el tercer fantasma va a ser el famosísimo BJ, que bueno, Raulito es su hermano, José no sabemos absolutamente nada, y BJ está como en medio, ¿no? Unos dicen que sí saben y otros dicen que no saben. ¿Quién creemos que es BJ? Pues la mayoría de las personas tienen la historia de que es Benito El Juárez. mismísimo Benito Juárez. También le llama hermano, esa es Mm. otra, también lo llama hermano y también ambos eran masones, entonces le decía hermano,
Todos, los tres eran hermanos, uno de sangre y los dos, yo creo que de masonería. Masonería puede ser, o hermano presidente, no sé cómo se lleven entre colegas. Sí. Sí, que dice, bueno, ese todavía es, la mitad dice que sí, la otra mitad decimos, bueno, dicen que no, pero dicen que ese BJ está entre que sí es Benito Juárez y no es Benito Juárez, y no sé, con esa disciplina que hasta les dice, ok, nos vamos a parar vamos a lanzar el llamado el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, vamos a iniciar la revolución con hora y todo así. Ujú. La insurrección, ¿no? La ¿Pero qué pasó insurrección. ese día? Porque ese día no pasó como lo tenían No, planeado. no, realmente ese día no explotó el país, para nada. De hecho, no le digan a la C, pero pues Madero ni estaba en México, andaba todavía en Texas. De hecho, el plan lo termina de escribir en Texas, pero pues le pone San Luis, porque imagínate cómo vamos a iniciar nuestra revolución con un plan que se llame de Texas. No, eso iba a ver bien feo. Entonces, sí le cambia el nombre para que sea de San Luis Potosí, donde se supone que estaba encarcelado, pero Francisco Madero ya se había escapado, ¿no? Y justo llega 20 de noviembre de 1910 y ahí va Madero bien feliz como con sus 8 caballos, con sus 8 personas a iniciar la revolución solito, así, pero como bola de nieve, ¿no? Ya, Porfirio Díaz, su dictadura estaba muy cansada, ya había pasado muchos atropellos, ya la gente estaba fastidiada. Sí fuimos potencia mundial, pero pues los únicos ricos eran los amigos de Porfirio Díaz, ¿no? O sea, entonces, como habíamos mencionado, nomás faltaba alguien que aventara la piedra, que aventara la primera llamarada. Y fue Madero, que ponle que ese 20 de noviembre no se levantó todo el país, pero poco a poquito por allí se apareció un Abraham González, por ahí apareció un Pascual Orozco, por ahí apareció un Pancho Villa, creo que todavía era Doroteo Arango, y poco a poco va creciendo, ¿no? Este movimiento. Y, y ya hablando bien de la revolución, ya cuando inicia, ya cuando las peleas empiezan, ponle tú, no me acuerdo muy bien, pero si la revolución inicia el 20 de noviembre, en mayo, creo que también cae el 20 de mayo, ¿no? Firma su renuncia, si mal no recuerdo. Pero en mayo del siguiente año renuncia Porfirio Díaz, échale, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 6 meses. Es que para dar un poco de contexto, llega la insurrección el 20, ¿no? Ajá. De noviembre, pero no llega nadie. Llegan bien poquitos, llegan como 20, ¿no? Ajá. Se regresa a Texas. Francisco y Madero se regresa a Texas y regresa en febrero de 1911. Ok. Y ahí es donde empieza. Y en mayo, ya que ya estaba toda la bola de nieve haciéndose más grande, Porfirio Díaz reconoció la revolución y ya firmó el Tratado de Ciudad Juárez. En Sí, Ciudad Juárez, sí. exactamente. Pero ve entonces. Bueno, si le inicia en noviembre, no le hacen caso, se va, se regresa en febrero, marzo, abril, mayo, en 3 meses. Es lo que también dicen, en 3 meses derrocó una dictadura de 30 años, ¿no? ¿Y cómo? O sea, pues, con los espíritus, obviamente. Pero también lo cuentan, ¿no? O sea, Pancho Villa lo cuenta re bien, que la primera vez que vio a Madero dijo, ay, ahora este hombre va a ser el que nos va a llevar a la revolución. Pues está chaparrito, 1,48, es un nepo baby, o sea, este cuate, pues, no sé, o sea, no creo que ni siquiera haya montado en caballo, y de repente vio que Francisco Madero sí peleaba en primera línea y se agarraba a balazos. Y se ganó el respeto de Pancho Villa, ¿no? Y se fue empezando a ganar el respeto de todos. Y sí, o sea, es lo que también se comenta. Nada más necesitaba a alguien que se animara porque una estructura política económica que había sido el porfiriato, que había durado 30 años, sucumbe frente a Madero en 6 meses, así menos, así rápido. Y pues nadie se lo esperaba, nadie daba un peso por Madero. O sea, tú ves cuando te vas a meter a los archivos y ves cómo trataba la prensa a Madero, nadie lo respetaba. O sea, todos se burlaban de él porque hablaba con los espíritus, porque era vegetariano, porque era chaparrito. Y al final, pues porque era muy noble, ¿no? La neta, sí le aprendió bien a Raulito. Y por eso a veces también pues, la gente piensa que es inocencio, porque muchos sí decimos que pecó de inocente, pero no, pecó de bueno, ¿no crees?
Pues es que al final sus últimos días, si quieres contarlo, porque yo creo que pecó justamente de buena persona. Sí, sí, los últimos días de Madero son tristes. Él llega al poder justo en mayo, bueno, en mayo se va Porfirio Díaz con los tratados Juárez. de Ciudad Juárez, se van a hacer elecciones donde creo que va a estar ahí metido Francisco León de la Barra, bla, 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 bla. Y obviamente, ajá, van a hacer elecciones y son las que se consideran las elecciones más limpias que ha tenido este país. El 98% de la gente que votó, votó por Madero y hasta donde se sabe es el único lugar, es las únicas elecciones donde no han habido destrozos en las casillas y no se han peleado. O sea, se consideran como las elecciones más limpias del país. Pero Madero nada más va a estar en el gobierno 9 meses, muy poquito, muy poquito. ¿Por qué? Por bueno. eh, Madero quería conciliar con todos, con villistas, con zapatistas, pero también con la oligarquía, con los porfiristas, Que te quedaron con el desafortunadamente pocos, ¿no? ejército. Sí, o sea, imagínate, gana la revolución, quita a Porfirio Díaz, pero deja a todos sus ministros. Ujú. Deja todo el ejército. O sea, imagínate, no deshace el ejército, decide más bien con las tropas con las que él ganó, le dice a Pancho Villa y a Pascual Orozco, ustedes van a entregar a las armas. Y los revolucionarios dicen, ¿cómo crees? O sea, nosotros ahora somos el nuevo ejército, tienes que deshacer ese ejército y darnos la institución a nosotros, nosotros peleamos por ti, ese ejército está peleando contra ti. Y Madero lo deja el ejército. Madero deja todos los funcionarios porfiristas como para mediar con los ricos, ¿no? Ujú. Y esto le va a crear muchas fricciones. Pascual Orozco en el norte se va a levantar con él. Que Pascual Orozco no nos suena mucho porque al final se quedó como un traidor, pero Pascual Orozco en su momento fue Pancho Villa en Ujú. el norte. Estuvo a punto de ser el Pancho Villa. Emiliano Zapata se levanta en contra de Madero. Si no, Oh, y la esa es bien sabía. dolorosa. El plan de Ayala, que nunca dice tierra y libertad, ¿no? Pero sí, Zapata lo único que quería era sus tierras. Y lanza el plan de Ayala en noviembre de 1911 o 12, no recuerdo. Y es en contra de Madero, lo llama traidor 6 veces en ese plan. Y entonces Madero no puede conciliar con todos, ¿no? La prensa la tiene encima, los porfiristas lo odian, los revolucionarios que pelearon por él también le están diciendo, güey, es que ¿por qué no estás haciendo los cambios bien, no? Y Madero en esa necesidad de quedar bien con todos, no, pues se le sale de la mano y al final el que le va a dar el golpe mortal, pues es Victoriano Huerta, el chacal, que sí creo que es, la otra vez estaba platicando con unos amigos, creo que Victoriano Huerta sí es el malo malote de la historia. Porque en México tenemos controversiales, ¿no? Iturbide, Santana y Porfirio Díaz, que dices, bueno, todavía hay gente que los salva, que los defiende. Incluso hay gente hispanista que defiende a Hernán Cortés, ya sabes, esa es otra bronca, pero nadie defiende a Victoriano Huerta. Nadie defiende al Fue el Chacal. villano, sí. Sí, sí, fue el que le metió la puñalada por atrás a Madero, porque también Madero confió hasta en Victoriano Huerta. Lo puso a cargo de su seguridad y es cuando lo traiciona en Palacio Nacional, la famosa decena trágica, que hace unos días justo fue su aniversario luctuoso. Le van a quitar el poder y lo van a matar atrás de Lecumberri, junto a Pino Suárez. Ay, pobrecito. Y todo eso porque el señor se puso a hablar con los espíritus, como ves. Pero sí, sí, al final pues, la gente acusa mucho a Madero de que era muy guango, muy frágil. No, yo creo que más bien era muy bueno. Y fue muy bueno por esta guía espiritista, ¿no? Mm. Ya sé que terminó muy triste, Mm, pero la verdad, yo creo que esa revolución aún no ha terminado, solo fue el inicio, sí, tal vez de muchas más bien, ¿no? De muchas pequeñas revoluciones que se han hecho a lo largo de la historia. Y gracias al espiritismo y gracias a la guía moral, ética sí, y filosófica que le dio el espiritismo y los espíritus con los que se comunicó, sí. Se hizo la primera revolución del siglo XX. se hizo la primera revolución del siglo XX y cambió para siempre a México. Qué Exactamente. interesante. Sí, y también interesante que esto todavía sigue, ¿no? Me estabas comentando, ¿no?
Sí, tengo un amigo que, la verdad, creo que lo voy a traer al podcast. Tiene historias muy interesantes. También es historiador. Em, y me habló sobre los trinitarios marianos. Son personas que siguen la religión católica, pero en sus iglesias todavía hacen rituales espiritistas. Pero no como el ritual espiritista que se ha prestado a las charlatanerías, Ajá. en donde se pide dinero, se hace un show. Son cosas que todos podemos ya reconocer, incluso Houdini estuvo involucrado en el desenmascarar un montón Ah, de estas personas, sino más como un tema espiritual, que eso es algo a lo que me gustaría poder acceder a visitar alguna vez en mi vida, sí. como más a este tema espiritual, más a esta cercanía moral que todos, Ajá. que se estaba buscando en los inicios del espiritismo. Sí, sí, y como conclusión también, o sea, reiterar, el espiritismo no era charlatanería de vamos a juntarnos a buscar el tesoro o a contactar con nuestra abuelita. No, es más, hasta suena pesado, ¿no? Porque lees las cartas y los espíritus te regañan, o sea, te están ahí friegue y friegue y nomás te están fregando de que ya no salgas, o sea, si uno piensa que no, más bien, no pensemos que el espiritismo era así andar de morbosos, viendo al más allá. No, era una guía ética y moral de cómo vivir y chance hasta de cómo trascender, de cómo comportarse como buen ser humano. Eso, ¿no? No se juntaban en medianoche en un panteón a esconderse. No, era algo que llevaba método científico de personas que estaban pues, completamente seguras de que esto no tenía nada místico, mágico, religioso, ¿no? Sino que era más, pues sí, espiritual, pero unas cosas, unas doctrinas morales muy alejada de cualquier idea que tenemos de hablar con espíritus, ¿no? Porque, Sí, ajá, creo que se ha demonizado, ¿no? Con el tiempo, ajá, hablar con exacto. espíritu se ha vuelto, pues, más un tema como de la ouija. Ajá. Y también, entonces, se mezclan también ahí demonios y otras cosas. Sí. Pero acá era más, pues, como tú lo dices, como un centrador moral. No sé, Ajá. no sé si esté siquiera bien mi concepto, pero como sí, como para centrarte moralmente. Y se hacían estos eventos en casas privadas Sí. y eran reuniones incluso semanales, ¿no? Ujú, sí, justo. Se hicieron sociedades, pero entonces, ¿tú qué crees? ¿Sí se logró comunicar con espíritus o fue algo más? No, sí, sí creemos, sí, sí, sí. Y, y eso, ¿no? O sea, ¿de qué otra manera un Nepo Baby, por qué otra manera un Nepo Baby actuaría como un ser humano? Sí. ¿Y por qué iría en contra, no? Ajá, o sea, a mí que soy historiador, me choca andar ya investigando vidas de reyes y de sacerdotes. Y vieras que así, pues Madero era una persona bien rica, pero es bien interesante, es de esos pocos ricos que dices, este sí es hasta filántropo, este sí se preocupaba por su hermano y dices, ay, ahora, ¿un rico que es filántropo y que se preocupa por su semejante? ¿Eso es acaso obra de espíritus? Sí. Obviamente, o sea, no, no es cierto, pero, o sea, no estoy diciendo que todos los ricos sean malos, pero, pero sí, o sea, Francisco y Madero sí es de este caso que dices, ay, ahora, o sea, si tú debiste haber sido así mi rey horrible, así, o Márquez o algo así, me imagino. No, dicen que gracias a estas sesiones, mira, el señorcito recto, así, recto, enfocado, sabía lo que quería, sabía concentrarse y ve, nos terminó. Bueno, que al final, pobrecitos, hicieron de su revolución, no, no de su revolución, de la revolución lo que quisieron, pero, wow, como por algo se le conoce como el apóstol de la democracia, ¿no? Sí fue el valientote. Y mira, inspirado por unos espíritus. Por unos espíritus. Si no, quién sabe en qué nos hubiéramos quedado. Bueno, Está interesante porque fue al final, fue en su propia contra, o sea, en su contra, ¿no? En la contra de los Nepo Babies, en contra, pues, sí. Yo yo creo que él también sabía que no iba a acabar esto. O sea, por ahí dicen que se sabe que cuando alguien inicia una revolución o un cambio así de grande, sabe que se va a morir y que no lo va a ver y que va a dar su vida por un ideal. Y también afrontar eso y decir, güey, es que probablemente voy a pelear toda la vida por algo que no voy a ver y aún así aventarte ese paquete.
Sí, yo creo que el Madero sí me lo cambiaron los espíritus para bien. Bueno, me cae muy bien. Y qué bueno. Sí. Gracias, Francisco y Madero, donde estés. Ah, No sé, sí. Y Raúl, Sarita también, Raúl, BJ y Sarita y Sarita, BJ. todos. Sí, gracias, sí. Nos dejaron uno de los mejores personajes de historias. Ay, un aplauso. Y pues muchas gracias. La verdad, ven cómo es echar chismecito histórico bien a gusto. ¿Nos quieres repetir tus redes sociales? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Jim. Sí, claro, con gusto. Soy Víctor, a sus órdenes. Y en TikTok y en Instagram soy Titipuchal de Historias, para donde quieran agregarme. También luego doy recorridos, por si se quieren dar una vuelta. Sí, nos vamos a dar unos recorridos locos por museos o así. Pero muchas gracias, G, por el espacio. Muchas gracias. Pues esto fue Los Entes Bajo la Cama. Yo soy G y recuerda mantenerte curioso a aquello que no vemos. Bye. Chao. Bye. Gracias. A ti.